Y mi nombre pues parecía realmente de muy campesino y mucha gente se me hacía la burla, ¿no? Como decir, Laureano. Muy conocido en nuestro medio por varios emprendimientos empresariales, principalmente. Amigo de todos los artistas, por su vinculación determinante en la música. Creador y fundador del primer sello discográfico en Bolivia, Lauro Records. Creador del certamen musical más grande e importante de la historia de Bolivia, el Festival Lauro de la Canción Boliviana, de donde emergieron sin duda una gran parte de los más importantes hombres y mujeres de la música nacional. Con don Laureano Rojas compartiríamos esta jornada especial y característica de un personaje como él, en el campo, disfrutando de la naturaleza y a su estilo. Yo rameaba los árboles, amarraba cestos de árboles, vendía eso. Y ya desde lo que tenía uso de razón, yo he sido comerciante, ¿no? Por ejemplo, ahí en el camino, en el campo, ahí vas a ver alguna cosa. Ahí tenía mi burro. Y mi burro era pues un fiel compañero. Con él a veces cosechábamos zanahorias, por ejemplo, y nos íbamos a vender a Vinto. Mi mamá vendía allá verduras, no es lo que producíamos nosotros en el lugar, porque producíamos verduras nomás nosotros. Al lado había una hacienda grande. Los hacendados más bien nos utilizaban a nosotros para que se los sembremos también, ¿no? Pero no ellos nada más que para cuidar también maíz nomás sabían sembrar. No, nosotros no entramos al cuidado nada más, sino a la producción siempre. O sea, verduras sobre todo, o sea, por decir coliflor, repollos, lechugas, beterrabas, zanahorias, todas esas cosas siempre. Y de paso es todo eso vendíamos en Vinto. Ahí venían los comerciantes para las minas. Así que llevaba con toda la carga en el burrito, llevaba yo hasta allá. ¿No entiendes? O sea que para mí el tiempo estaba volando siempre, o sea, toda la vida tenía que vivir corriendo. Por eso tenía inclusive mi rueda la más afinadita, con un buen carretel para darme de aquí a poquito está Colcapirua. Bueno, para llegar en 15 minutos de ida y vuelta le hacía con la rueda, ¿no es cierto? A comprar pancito, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. Aquí en el campo tienes que ser cocinero, tienes que ser panadero, tienes que ser matarife, tienes que manejar de todo, ¿no? O sea que antes, ¿qué va a ser? No habían ni carniceros, ni carnicerías, ni nada, y si habría que ir hasta Quillacollo, o en cambio habría que ir hasta Cochabamba, ¿no? En Colcapirua ni por ¿Y con quién compartía esa época?
alguno de los hermanos, las ideas así? Tenía, como yo era hermano mayor, tenía que criar más bien y traer comida también para ellos, pues también, ¿no es cierto? Pero también nos primaba, ¿sabes qué era? Éramos una familia alegre. ¿Sí? Siempre era de alegres, o sea, siempre vivíamos nuestra felicidad. Entonces eso era lo más importante para mí, ¿no? Entonces no... Sí, ¿Cómo así se alegraban? Hacían fiestitas. Si sufríamos, es otra, la alegría del pobre no es con fiestas, ¿no? La alegría del pobre es comerse un pancito con todo entusiasmo. O en cambio, yo venía de Cochabamba y me compraba un pan, por decir ahora, un pan costaría 5 pesos, por decir, ¿no es cierto? Un pan de este tamaño, con harto queso en el medio. Entonces, ¿qué hacíamos? Le sacábamos todo lo del centro, que era queso, y lo de encima comíamos combinando con el quesito, ¿no es cierto? Entonces, esa era nuestra alegría, ¿no es cierto? O tener un momento de espacio donde podemos jugar de las cosas que aprendíamos en la escuela, la coscoja, el salto león, pescas, cualquier cosa de aquellos, o en cambio los ocultos, trompos y cosas así, ¿no? Esa era nuestra alegría en el campo, en el pueblo, todo así, ¿no? O sea que ahora las diferencias también, ¿no es cierto? Uno cuando es campesino va con sombrero desde aquí a la escuela, por decir, ¿no? Y a veces yo tenía necesidad de estar con mis amigos también en la noche. No me voy a acostar a las 7 de la noche, porque aquí en el campo se duerme. Tan pronto que se entre el sol tienes que acostarte. No hay dónde ir y qué vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en ese entonces, bueno, me iba yo a jugar, pues así como te digo, de las pescas mayormente jugábamos, o chubis, o de bolitas, una cosa así, y nos divertíamos, pero yo seguramente iba muy extraño, pues... vestido a lo que soy en el campo, ¿no es cierto? Pero con sombrero, y en la noche sombrero, y las gentes extrañas que me veían se molestaban conmigo, pues la cosa así, ¿no? Y me veían que era extraño, y no querían consentirme, pero claro, yo me esquivaba y me sacaban el sombrero y me lo botaban encima del árbol, mi sombrero. Pues. Esa era mi peor bronca que me podían ocasionar, ¿no es cierto? En lugar de mi felicidad era el momento más infeliz de mi vida. Me acordaba que, claro, un grandote, por ejemplo, en relación de lo que era pequeño, pues un abusivo me haga eso. Y para sacar es que sufrimiento que tenía que ser, pues, pero al final conseguía, no le daba importancia. Algunas veces la misma persona, y me parece que me perseguía, me conocía, alguna cosa así, pero ya me esquivaba cosas, ¿no? Pero cuando terminé la escuela, me fui al nocturno en la ciudad. Entonces, ahí mi colegio es Alejo Calatayud. Conocido colegio. Claro, en la calle Sucre funcionaba donde es el Colegio Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, y las cosas del destino hace también que yo me venía hasta la esquina y mi nombre pues parecía realmente de muy campesino. Y mucha gente se me hacía la burla, ¿no? Como decía, Laureano. ¿Y cuál es la historia del nombre? Así nomás, o sea que imagínate, al principio todo el mundo me decía Lauro, me llamé Lauro, hasta que para ir al colegio me fui a buscar, me pidieron mi certificado de nacimiento y no había sido Lauro, había sido Laureano. Entonces a partir de ese entonces me llamo Laureano. Ya me fui al cuartel, bueno, voy con nombre Laureano, todo bien identificado, bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y entonces, al salir de la escuela, en la esquina, veía dónde es ahora mi tienda de vigor,
ahí, esa casa se llamaba así, en letras grandes, y decía Laureano Villar e hijos. Laureano Villar. Estamos hablando de la esquina San Martín Sucre. Eso, sí. Entonces, bueno, era un cierto orgullo para mí, ya, carajo, mi nombre aquí, ahí está Laureano, por ejemplo, la encuentro. Compensaba la crítica. La crítica de los tipos, ¿no? Bueno, pero suceden las cosas y mira, hace la casualidad de que cuando tuve la oportunidad fui a alquilar esa tienda. Y después, con el tiempo me lo compré la casa es mía ahora, ¿no? Como si el destino hubiera marcado que mi nombre debe persistir allá. Parecería que hay atracción, ¿no? Cuando uno desea algo. Ah, sí, siempre. Lo importante es eso. O sea, tienes que provocarte tú mismo, ¿no es cierto? Tienes que pensar en algo que quieres. Y a veces así es. Inclusive cosas inalcanzables se ve. Imagina. Yo, ¿Qué sueño tenía de niño, don Lauro? mire, a veces, me hubiera gustado ser militar, no sé de qué maneras, pero me gustó antes de ir al cuartel, pero les veía yo a los militares y me gustaba ser el carácter militar, y hasta hoy me gusta de los militares la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú sabes que de repente nomás te sorprende la juventud, estás en el colegio y bueno, pues entre eso de que yo estoy entre el campo, la ciudad, y me tengo que ir en bicicleta hasta la ciudad todas las tardes y algunas veces regresar en la noche, pero como tenía la abuela en la ciudad, ahí por lo que es la Juan de la Rosa ahora, entonces ahí también era lejos, también me daba miedo porque había un lugar que había que pasar donde había duende. Entonces me decían sí, que decían que había duende, y entonces me daba miedo, pues, y a veces prefería no pasar por ahí y no ir a dormir, que imagínense, al final de cuentas, pues del colegio ahí serán pues, 2 kilómetros, ni 3, cerca. Y aquí tenía que venir pues, 12 kilómetros, ¿no? Entonces, bicicleta, y la entrada también era nomás feo, y aquí siempre se pensaba en ese entonces en los aparecidos, en las almas, aquí se dicen los ánimos malos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay pues la viudita, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pero te asustaban hasta, a ver, las comadrejas, aquí su nombre popular, carachupa, ¿no? O sea, cuando estás yendo todo silbando, lo que sea, o cantando, pasa una carachupa de esos por de entre medio de tus piernas, ¿no? Te un susto de la grande, claro, además al pasar te roza y provoca pues así un flamazo, ¿no? Como energía, ¿no? Como energía, así provoca, y alguna vez, y para que no le persigas, porque tienes que quedarte quietito, porque si le has tirado piedra, alguna cosa así, jucha, le da una largada la garachupa que te trasmina pues todo el cuerpo, todo el año, sí. No tanto así, pero la ropa pues, ¿no? Queda trasminada así las cosas. Y entonces, ahí está el colegio, la ida y vuelta, la ida y venida del colegio. Y en el colegio me conozco con un cambita. Ya no me acuerdo su nombre, pero apellidaba Pedriel. Y realmente si hubiera cómo contactarme con Pedriel, no sé si se habrá muerto, se habrá ido a otro país, algo más. Y otro amigo, tampoco no me acuerdo su nombre ya, él sabía que él era abogado, pero mi amigo Pedriel, no sé. Desapareció. Entonces él trabajaba de telefonista.
Y yo iba ahí a buscarle, me gustaba lo que le atendía, teléfono y cosas así, un trabajo sencillo y bien, y ganaba bien. Y entonces, de alguna manera me conozco con un taxista, un señor que era enfermero y de noche trabajaba de taxista. Entonces, nos conocemos y porque vino aquí, justamente a esta zona, mi casa era más abajo. Entonces y su mamá vivía aquí atrásito nomás. Y entonces nos conocimos con él. Y hablando me dice, ¿y tú dónde duermes? Me voy ante mi abuela y a veces me vengo acá. Escucha, lejos aquí, ¿por qué no te quedas en mi casa? Te puedes dormir en el taxi. ¿No? Entonces yo me quedaba a dormir en el taxi. Y en las noches, después de salir del colegio, yo iba ahí a la plaza, en la plaza había un teléfono y había el puesto de taxis, pues. Y entonces se los atendía yo, los taxis. Y bueno, en lo que a veces se iban y también los taxistas, a veces como no había tanto pasajeros, pues, se iban a farrear ahí al frente, nomás había un restaurante. Mientras tanto, salía un taxi, el primer taxi, el otro taxi no había quien empuje y cosas así. A veces me dejaban la llave, yo ya aprendí a sacar, yo tenía 12 años, recorría pues así de un poquito a poquito, así recorría, todos los taxis recorría. Y en eso aprendí las cosas que se aprovechan, ¿no? El tiempo. En eso que van ellos allá, yo voy a llamar, hay un cliente que quiere taxi, servicio. Ya, entonces, ya, ok, o si no, dile nomás al otro, me decía, ¿no es cierto? Entonces le daba recién al otro también. Y ahí descubro un chiquito, va y decía, sueltos los cigarros, ¿no? ¿Qué carácter se me hurga la mente, la memoria? Te digo, ¿de dónde comprará para comprarse sueltitos? Y no había, era los años 50, 52, era época pues, de una crisis terrible, ¿no? Y entonces... ¿Quería usted vender sueltos? Quería vender, pues a mí me imaginaba las ventas de sueltos. Y entonces... en lo que venía, conocía yo una señora que viajaba a las minas. No sabía cuál era el motivo para que viajaba, pero bueno, sabía. Y de ella se traía muchas cositas para su tienda, tenía una tiendita. Y entonces un día de eso veo pues caras así, cigarros extranjeros, me acuerdo siempre del Chesterfield, el Lucky, el Lucky Sting, el Camel, esas cosas, ¿no? Y le digo, doña Natalia, ¿a cuánto cuestan tus cigarros? Cosas así, calculando mi platito también, calculo, yo me compro dos cajetillas, un Camel y un Chesterfield. Y voy pues, a probar en la noche. También yo, así como los chicos entran nomás, sueltos. Caminan por... ¿No ves? Sí. Entonces, bueno, pucha, hijo. ¿Y no tenía miedo, no tenía, digamos, vergüenza? No tenía. ¿Cuál era la idea? No. Vender y ganar. Claro, esa era la cosa. La alegría te nacía al tiro, porque imagínate que venda tres cigarrillos para $1. Yo compraba una cajetilla con $2. Duplicaba la inversión. Claro, que ganaba 5 veces de mi inversión, ¿no? Así pues. ¿Y le fue bien en la venta del tipo? Fabuloso, pues porque ahí uno conoce otras gentes y todo eso, ¿no? Porque entonces ya pues, o sea, crece. Primero comencé con dos cajetillas, ya para el próximo día ya tenía 5 cajetillas, una cosa así, 10 cajetillas, 15 cajetillas, porque bueno, Ya no había campo. no había campo, ya compraba, ¿no? Y un día de esos, estos mismos taxistas
pero yo ya me iba con más familiaridad, me iba a vender mis cigarrillos, ¿no es cierto? Y un día de esos hay en una mesa unos gringos jarreando, ¿no es cierto? Entonces yo voy y les ofrezco y les digo, el chico dice, ¿cuánto tienes? Me dice a mí cosas. Yo también me asustó y cosas así, le miro, le digo, mister, bueno, ya me enseñaron a decir mister. Tengo, mister, lo que usted quiera. También yo todo escribo. Tráeme lo que tengas, me dice. Entonces, una macana, pero tampoco no tengo más que dos cajetillas, dos paquetes. 2 paquetes, pero imagínate comprándome yo a 3 pesos la cajetilla, vendiéndola a 30 pesos la cajetilla, una ganancia terrible. Pues. Comprar 10 paquetes. Pero la cosa es que, bueno, ese rato lo vendo, pues mis tres paquetes, ¿no? Y bueno, pues dijo 30, 90 pesos, y sí tenía que ser prácticamente con 6, 7 bolivianos que tenía, ya pues en menos de 15 días ya tenía 90 pesos de capital, cara. Era interesante pues la cosa, ¿no? Eso va creciendo y con ellos, venían a farrear todos los miércoles. Y cambiando uno que otro, ¿no es cierto? Y venían, y la cosa es que en ese entonces ellos habían venido de Estados Unidos, de una firma que se llamaba Macupan Pacific. Ha hecho la apertura de camino a Punata, hacia Cuchupunata, ¿no? hasta el kilómetro 60. Entonces, claro, ahí tenían a la entrada, había una entrada, ahí tenían su campamento. Bueno, es interesante, bien interesante la amistad con los gringos y el asunto así. Entonces, vamos progresando en el asunto de estos, pero también yo aprendo un poco más a manejar el taxi. Ya he ganado bastante platita y me animo a comprar a medias con el mismo señor que me alojaba en su taxi. Nos compramos un taxi a medias, pues me acuerdo siempre un modelo 36 44 94 44, su plaquita también, su placa, ¿no? Para no olvidarse. Y así bien, lo hemos hecho restaurar bien el taxicito. Y alguna vez yo me daba una vueltita, pero siempre le acompañaba yo a él porque era como socio, así que bien pues. Y un día de esos ya me quedaba yo solo, y entonces aparecen los gringos, habían estado farreando los gringos, y me sorprendo y le digo, taxi, Mr. John, Mr. David, era cosa, Mr. John, Mr. David. ¿Cómo está? Así, ¿va a querer taxi? Sí, va a querer ese taxi, ok, muy bien. Ya entonces mi amigo no apareció, tenía alguna fiestita por ahí, me quedé solo yo. Y bueno, no dije nada, bueno, yo ya había ido por allá, entonces dije, bueno, hasta Cuchupunata, bueno, ya como el lugar, lo que sea. Listo, subieron tres gringos, se subieron, listo, y bueno, cuando lo estaba manejando, uno de ellos se da cuando, tú vas a manejar. Dudaba. Tú vas a manejar. Y sí, dijo, no, pues, claro, era demasiado también, ¿no? Demasiado pequeño, no, muy tierno también, pues. Le digo, no, he manejado, ya he dicho, ya conozco el lugar donde ustedes van, así que perfecto, quédense tranquilos, bueno, hasta que como estaban chupados los otros dos, así que el otro le dijo en inglés, también mandó a cierta parte, listo, nos vamos, y cuando llegas me despiertas. He llegado pues, hasta Cuchupunata. Allá, claro, abre la puerta de los entro
y dice, usted no sale hasta mañana, no, no le voy a pagar, no va a pagar. Mañana va a hacer, mañana se va a ir usted, no, ahora no. Híjole, al día siguiente no sabía qué hacer yo, pues, de día, pues, si me pillan los policías, alguna cosa, ¿no? Pero me preguntan cuánto era. Bien. No sé. Yo le digo a voluntad, para que me no importa. Claro. Lo que sea vale. Claro, como no. Ya. Cada uno a $50. Te decía, casi me compro otro vehículo. Bien pagado. Bien pagados, ¿qué va a hacer? Imagínate 30, ¿qué te digo? 30 bolivianos ganábamos en día, todo el día. Claro, 50, 60 centavos costaba la caserita, ¿no? Un peso, una cosa así, terrible. Pues. Pero mira la amistad del servicio. Con ellos aprendí a manejar, dije yo quiero aprender a manejar tenía unos tremendos volquetas, pues, hijo, ¿no? En ese entonces con caja octava ya tenían las y me sentía pues un tipo importante, potentado, manejando un chiti de este tamaño, manejar unas cosas de este tamaño. Y me subió de ánimo mucho eso. Y después el manejar las aplanadoras que tenía unas remolcadoras Pesadas. pesadas, me acuerdo siempre eran unas DC-8, unas excavadoras y aplanadoras, ¿no es cierto?, para hacer caminos, pues. Carajo, no, pues me he quedado yo hasta que sea la noche otra vez. Pues, en la noche me he venido ganando tiempo, cosas así. Pero bien, además me gustó el desayuno que me invitaron pues en la mañana, ¿no? Te dije, no tienes idea, pues hijo, jamás había como tomado un desayuno de esa naturaleza, medicina americano, con huevo, ¿qué? El huevo, aquí las gallinas, hijo, del huevo era pues, hijo, precio de oro, ¿no? Entonces, pues, muy difícil de hacer poner a las gallinas, no ponían tan fácil nomás, ¿no? Entonces, bien, así era la cosa. Ahí cerramos el primer capítulo. Pedirle al hombre que nos cuente su historia es penetrar en el túnel del tiempo. Recordar es como volver a vivir. Y don Lauro mostrándonos los lugares donde disfrutó su niñez, adolescencia y juventud. Se sentía como si el ayer fuera hoy y venían a su mente muchas anécdotas. Pues relativamente yendo, don Lauro, nos contaba de la anécdota de la juventud, colegio, amigos y el negocio de los cigarrillos. Se mostraba ya el espíritu comerciante, emprendedor. Continúa esa historia. Sí, evidentemente es así. Mira, cuando yo he ido al cuartel, en verdad allá he aprendido mi español a hablar casi en forma definitiva y casi me vuelvo camba, porque mi español lo he aprendido al estilo camba, ¿no es cierto? Y mucha gente no me creía en ese entonces que yo era colla, porque tan camba, porque estando en el cuartel yo estaba en cinco granjas, imagínate, si me daban categoría de ingeniero, ¿cómo no voy a estar bien? Pues, ¿no? O sea, la experiencia. De lo más alegre y todas las cuestiones, aunque tenía que irme de una granja a otra granja, tenía que irme, mi único medio de conducción era mi buey caballo. Entonces tenía un buey con su campanita y montado en el buey me iba de un lado a otro lado, así que entonces en una semana hacía un recorrido de las 5 granjas, ¿no es cierto? Y tenía 60 soldados a mi cargo. Como no, pues lo pasaba muy bien en el camino.
adquirí mucha amistad con la gente, además me ofrecían comida, bueno, tantas bondades porque en el trópico se sufre, ¿no? Y eso, bien. Allá, como estaba casi en la frontera y cuando ya salí un poco de eso, queriéndome incorporar hacia la parte de las obligaciones militares, también quería instruirme militarmente, ¿no es cierto? Entonces me tocó estar en la policía militar. Y dentro de la policía militar estamos hablando del año 54, ¿no es cierto? Pero todavía eran los restos o lo que había sobrado de la revolución, lo que arrasó la revolución en ese entonces del 52, la pobreza, las necesidades y todo. Entonces habría que controlar, con la policía militar nos tocaba controlar que no pasen, que no se vaya todo el azúcar, que no se vaya todo el alimento hacia el Brasil, ¿no es cierto? Porque nosotros vivíamos una vida regalada y al otro lado costaba más. Entonces eso nos obligaba a llegar hasta la frontera y en la frontera veíamos que claro, las cosas cambiaban, ¿no es cierto? Aunque no mucho, pero de ahí surgía la música. Imagínate del otro lado, unas lindas músicas del Paraguay, músicas nordestinas también del Brasil, pero lindas músicas al final de cuentas. Y nosotros no teníamos música allí. Y si había unas músicas, aparecían con artistas, si bien eran los artistas bolivianos, pero creo que en aquel entonces preferían aparecer como artistas argentinos. Y argentinos con autores argentinos y todo eso, ¿no? Entonces allá me vine con una nostalgia, con una pena, con una necesidad de cómo podría hacer uno para tener su música, alguna cosa. Pero al final no éramos un país completo. No éramos un país, con todo, con un ejército, con todo, pero nos faltaba nuestra música, nuestra identificación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso Tal vez teníamos, pero no estaba a disposición. A disposición, evidentemente. Lo que pasa en ese entonces, la sociedad era muy clasificada, ¿no es cierto? Entonces, la clase alta, muy pronunciada, despreciaba definitivamente la música así criollada, ¿no es cierto? Entonces, y los criollos también muy marginados, casi no pisaban siquiera el centro de la ciudad, sino allá a la distancia, ¿no es cierto? Bueno, en lo que voy, me vinculo con el Brasil después del cuartel y cosas así. Voy a repetir porque me gustó a mí las cosas que he dejado, he organizado. Me fue muy bien, ¿para qué decir? Al principio sufrí mucho al ir al cuartel. ¿Sabe por qué? Teníamos que ir a ciertos trechos del camino a pie. En eso nos tocó, en ese entonces, cruzar el Río Grande. Al cruzar el Río Grande, ahí al otro lado era el puerto Pailas, habría que cruzar hacia otro lado que era Pailón. Entonces, al cruzar, bueno, los soldados, tú sabes que ya no importa por ganar, los vaderos también nos cargaban pues como 50, 60 soldados en un barquito pequeñito, y cuando en uno de esos nos hemos chocado con una tronca de esos que estaba arrastrando, nos hemos volcado pues, como 50, 60 soldados. Yo con mi maletín, todo mi platita, todas las cosas, mi ropa, todo lo tenía bien, mi maleta, se fue, pues el río se lo llevó. Quedé así al pelo, ¿no es cierto? Nada más con un calzoncillito y cosas así, y los bichos viejos de este vuelo de pico que tenían estos nombres, suceder y cosas así, bueno. Pero siempre uno encuentra amistad, encuentra quien le puede considerar un poco, ¿no es cierto? Y era, mira, para mi sorpresa, aunque al comienzo no quería ni aceptarlo siquiera, porque nadie me había ofrecido, por decir una cosa que sea pasable, una cosa que sea más o menos de mi clase, una cosa así, ¿no? Ya.
sino un campesinito, un indiecito, se ha considerado tanto amigo, te dijo tanta compasión, y me dice si te sirviera mi pantalón, no sé si te sirvieras, pero de esos campesinitos que hasta aquí nomás cortitos, y aquí pero pura lana, puro cuaito, ¿no es cierto? Y no tenía ni botones, nada, sino había que cruzarle nomás. Amarrar. Pero había cruzado y cosas así, bueno, caracteres, bueno. Claro, un día aguanté, al otro día ya, aparecí pues, todo escaldado, ¿no? Se iba que no sabía, bueno. Pero se pasó de cosas así llegué al cuartel Roboré. Roboré ahí, tierra de los ensueños, tierra de las felicidades, todo bien. Fabuloso, tengo para recordar. Para recordar bien y además hablar de felicidad. Realmente, imagínate, te cuento, por ejemplo, una de las granjas se llamaba Huapango, donde que se criaban las vacas. Hacíamos ordeñar las vacas en la mañana. Ahí, imagínate, éramos unos cuantos soldados, éramos dueños y señores, además. De nosotros dependía si los oficiales van a beber leche hoy día o no van a tomar leche hoy día, ¿no es cierto? Porque, claro, a veces también teníamos problemas con las vacas, o las vacas no aparecían, muy difíciles ordeñar, pero al final nosotros distribuíamos la leche, o sea, la importancia que teníamos de distribuir la leche al plan y también recibir los regalos de comiditas, si bien sobras de los oficiales, pero muy bienvenidos, ¿no es cierto? Claro, servía fabuloso una parte. La otra granja, lleno de naranjas y yucales teníamos ahí, qué increíble la cosa, ¿no? Terrible la cosa, también así. Y entonces así fue las cosas en el camino, amistades con bastante gente campesina, nos invitaban para sus fiestas, tenían sus pequeñas poblacioncitas. No, pues yo es decir, ¿qué le puedo decir? No quería venir. Me he adoptado al sistema de vida de allá. O sea, sabía bailar a lo campesino, sus chovenas, sus cositas con tamborita nomás, toda cuestión así, ¿no? Así que cuando salí del cuartel ya en Santa Cruz, ya pues nadie creía que yo era cochabambino, yo pues, tenía que hablar en quechua para decir, bueno, no, soy colla también. También, esto, ¿no? ¿Cómo despierta ese sentimiento de la falta de música? Ahí veníamos, entonces cuando llego donde el licenciado del cuartel a Cochabamba, bueno, con estas nostalgias de ver con qué se puede hacer. Entonces viajo al Brasil, del viaje al Brasil descubro que habían unas grabaciones que más o menos me recordaban, por ejemplo, los Panchos, a este otro lado los peruanos, los vals peruanos, al otro lado los argentinos, las zambas argentinas, ¿no es cierto? No había bolivianos, caracteres, entonces todo el mundo cantaban valses, tangos o zambas solamente, ¿no es cierto? Entonces no sé cómo se me ocurrió, monté la tienda ahí en la esquina Azúcar San Martín y instalé un lugarcito, un departamento de discos. Y en eso que voy haciendo, vienen las ideas, ¿no es cierto? Hacemos un pequeño festival en la puerta de la disquera. Después se nos ocurre hacer un festival, un concurso para poderse grabar, pero no hay cantores de música nacional. Todo el mundo quiere cantar tango, sobre todo, todos quieren cantar o valses peruanos, cosas así, pero no hay música nacional. Ni cantantes. Ni cantantes tampoco. Bueno, con lo que ofrecimos de enero a la gente de premio y cuestiones así, y el viaje al Brasil, no importa cómo, pero viajar al Brasil. Entonces les encantó, o sea que a los que cantaban tangos les hemos hecho cantar cuecas, a los que cantaban valses igual también, entonces las rancheras,
No, no, lo único que me da pena es de una chiquilla, ya no me acuerdo su nombre, pero es la mejor cantora de música mexicana era, y estaba dándole bien para cantar hueños, medio charangueadas, pero a lo mexicano, a lo que estaba bien, pero se murió. A ver qué macana, se murió antes de viajar, carácter, bueno, pues quedamos con el recuerdo nomás. En eso, como progresó y había mercado para el disco, entonces viajamos a una convención al Brasil, de allá venimos de retorno con los discos en la mano. No, pues te digo, bueno, realmente hemos marcado un patrimonio realmente musical y hemos revolucionado la industria y todo eso. Entonces esto ha marcado sin precedentes, ¿no? O sea que no había, o sea, te faltaba tiempo, plata y más que todo tiempo para vender, para recoger plata, para producir, para todo, ¿no es cierto? Entonces, se mostró ya un trabajo nacional por primera vez. Claro, se mostró, aunque ese trabajo lo realizamos en el Brasil, ¿no? En el exterior lo realizamos, o sea, la grabación se realizaba, la fabricación se realizaba. Es lo que vamos tomando contactos y cuestiones. Qué importante es la amistad, ¿no es cierto? Y no hacerse problemas en ninguna parte. ¿No es cierto? Ese es, yo creo que uno de mis éxitos de mi vida es eso, no haberme hecho problemas con nadie, ¿no es cierto? Y buscar siempre soluciones. Ese es el secreto de la vida, en verdad. Y entonces se empezó a grabar en el campo, música más provincial. No, después de todo que hemos abarcado, parecía que se hubiera acabado los artistas, faltaban los artistas y cosas así, entonces empezamos a hacer festivales, ¿no es cierto? Entonces, al principio, a manera de promocionar, a manera de presentar a los cantores que han viajado, todo eso, pero después resultó bien hacer festival y entonces lo convertimos a manera de buscar ya también cantores, autores, todo eso, ¿no es cierto? Entonces eso empezó creciendo, o sea que ya mientras tanto ya era el año 60 al 64, una cosa así, ya empezamos a arrancar con el Festival de la Canción Boliviana. Ahí surgieron miles de artistas y miles de canciones. Primero se grababa en cassettes. No, primero se grababa en disco 78 revoluciones, pero nosotros ya no hemos entrado a 78 revoluciones. Hemos entrado en disco compacto que se llamaba en 45 revoluciones y 33 revoluciones el long play, ¿no es cierto? El de 12 pulgadas. Entonces, todas esas cosas vamos con la curiosidad de ir y llevar y también a ver en qué momento podemos hacer una grabación y no llevar tanto artista, ¿por qué no llevo grabación demasiado, ¿no es cierto? Entonces empezamos a probar de esa manera, ¿no? Entonces, imagínense grabar en aquel entonces con un solo micrófono, en un solo canal, porque solamente había monaural. Después surgió el estéreo de 2 canales, ya había la alternativa de dos canales, así surgimos. O sea, había necesidad de la música, había necesidad de la grabación, había necesidad de identificar el país. Entonces, era una cosa de estos, ¿no es cierto? Entonces, ya. Y con el festival empezamos a buscar que eso es lo que deben hacer las alcaldías, ¿no es cierto? Porque es el trabajo de ellos. ¿Qué hacemos para los festivales? Entonces empezamos a convocar a los artistas. Primero tomamos contacto con las alcaldías, ¿no es cierto? Donde hay alcaldías comenzamos a tomar contacto con los departamentos de cultura, con ellos. Nosotros le auspiciamos un pequeño festival allá, dando algunos incentivos, pero concientizando de que el gran premio está allá, donde se van a identificar, donde van a identificar su pueblo,
sus costumbres, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, así fue que por ejemplo, en uno de esos llegamos hasta el Chaco, ¿no? Entonces el Chaco, imagínense, apareció el 50, no el 60, por decir el 70 apareció el Chaco, ¿no? Y imagínense, para mí ahorita mismo es un gran orgullo que el Chaco se haya integrado, era completamente ignorado, ¿no? Pensamos que el Chaco era argentino y nunca hubiera pensado que el Chaco había habido 3 Chacos completamente diferentes, como el tarijeño, el chuquisaqueño y el cruceño, ¿no es cierto? Entonces, hoy realmente es un grato honor para mí que esa población esté integrado musicalmente hacia Bolivia y territorialmente, que significa mucho para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es eso de las necesidades de que las alcaldías realmente deberían convocarse de esa manera. O sea, claro que cuando son muy grandes, por ejemplo, a La Paz no le va a ir a pedir o hay que hacer un intercambio o alguna cosa de aquellos. A cambio de que manden, nosotros podemos mandar también allá, ¿no es cierto? Pero sí, tienen que ser las alcaldías, de ellos tiene que nacer, por decir, un presupuesto, ¿no es cierto? Entonces fue así. Ahora, nosotros hubiéramos seguido existiendo, pero también ya fue el colmo de que la tecnología prácticamente murió. El sistema de grabación de los... Cambió, ¿no? De los cambió. Empezaron a grabar en Bolivia. Claro. Se montó el equipo, Claro. el estudio de grabación. Claro, empezamos a grabar en Bolivia y después... Ya no se tenía que ir a Brasil. Y después ya no se tenía que ir y fabricamos el disco también acá, pues. Ahora, el gran salto que hemos dado con el disco ha sido de que en todos estos viajes y con todas las necesidades de las tiendas, hemos montado nosotros, imagínense, teníamos como 150 tiendas en todo Bolivia. Claro, no tiendas de significación, ¿no? Kiosquitos, puestitos, lo que sea, pero eran 150, ¿no? Y entonces necesitamos discos, comprábamos discos, nuestra tienda grande, entonces ya había competencia. Ya había competencia y necesidad de tecnología, ¿no? Claro. Don Lauro, muchísimas gracias. Su tiempo, como vale oro, nos los ha dedicado todo un día prácticamente. Gracias. Yo me despido diciendo, yo soy de esta florcita, porque surgen canciones, surgen poesías, y es de esa manera que digo, y les he traído aquí al canto de los baizales, porque yo soy del canto de los jilgueros, de los tarajes, de los oñes y de los chivalos. Por eso es que si te he contado un pasaje de mi vida, es para no quejarse, sino he contado mi vida y debo mencionar, lo he vivido siempre muy feliz. Gracias. La historia de don Laureano sería una de tantas, donde el hombre es el actor principal de su propia vida, consiguiendo y realizando sus sueños, guiando su propio destino con convicción y firmeza en lo que hace y quiere conseguir, importante para nuestros propósitos y además ejemplificador para tantos que a veces pierden la esperanza. Y nosotros complacidos una vez más de compartir y mostrar a otro ser humano con grandes virtudes que nos pueden servir en nuestro incansable afán de buscar, de encontrar al verdadero ser humano, al que todos llevamos dentro, el que siente, el que ríe, el que llora, el que sueña, el que consigue, el que busca, el que espera,
el que encuentra, ese incansable labrador de su vida, de su destino y constructor de su historia, el hombre.